buenas tardes. Mi nombre es Mariana Berle, soy adscripta de la materia Historia Argentina 2 y en el marco de una actualización bibliográfica de la unidad 2 trabajaremos con el libro Patrones y Obreros, la ofensiva de la clase propietaria 1918-1930 de María Esther Rápalo. Ella es doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, es profesora de la misma facultad e investigadora del Instituto Emilio Ravignani. Ha dirigido proyectos de investigación y publicado numerosos artículos sobre la clase propietaria, la Iglesia Católica y las organizaciones sindicales. En el marco de la unidad 2 de la materia, este libro nos ofrece una mirada singular del periodo al analizar una organización de la clase propietaria que incluye empresarios nacionales y extranjeros en la Asociación del Trabajo. Esta fue una organización patronal fundada en 1918 durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen, creada para enfrentar una ola de conflictividad social y defender el derecho patronal a contratar y despedir trabajadores, exigir el uso de la fuerza para reprimir huelgas y además vinculada con organizaciones similares como la Liga Patriótica. El eje central del libro está enfocado en los años transcurridos entre 1916 y 1922, momento en el cual los sectores más poderosos de la burguesía se unificaron para resistir la creciente organización obrera sindical y la nueva experiencia democrática tendiente a frenar el poder empresarial. Frente a este suceso, los grandes capitalistas se organizaron en la Asociación del Trabajo, entre ellos la Bolsa de Comercio, la Sociedad Rural, sectores de la Unión Industrial Argentina. Y además consideraron que la afiliación de los obreros a los sindicatos era un acto de subversión política y social. Es necesario recordar que, si bien la organización sindical no es una novedad, la Asociación del Trabajo surge en un contexto de posguerra, luego de la Revolución Rusa y al calor del surgimiento del fascismo. Recordemos que la sindicalización y el movimiento obrero se organizaron bajo los movimientos anarquistas y socialistas tanto a nivel nacional como internacional. Las clases dominantes y ciertos sectores de derecha asocian este aumento de la protesta con el peligro de que llegue la Revolución Rusa al país. Además, luego de la Primera Guerra Mundial, el movimiento obrero sufrió el deterioro de sus salarios y el aumento del desempleo, lo que generó malestar general. Por lo tanto, entre los años 1917 y 1920, la conflictividad obrera fue en aumento y se generaron violentos episodios de represión, como la Semana Trágica. Podemos observar la contradicción que genera el nuevo rol del gobierno de Yrigoyen, que por un lado lleva una política obrerista, un acercamiento a la clase obrera, la recepción de sindicalistas en su despacho, la intervención personal en los conflictos y huelgas y un claro posicionamiento en favor de los trabajadores. Sin embargo, en momentos de máxima tensión tuvo una respuesta clara frente al movimiento obrero: la represión. Cabe mencionar, además de la Semana Trágica, los sucesos de la Patagonia rebelde o la masacre de la Forestal, conflictos que dejaron decenas de heridos y muertos, junto con la creación de la Liga Patriótica y sectores de derecha cada vez más asociados al nacionalismo. La Asociación del Trabajo en un principio fue denominada Asociación Nacional del Trabajo, pero luego el término nacional fue sacado de su nombre debido a la incorporación del capital extranjero. A su vez, la columna vertebral de esta organización se concentraba en los centros patronales, que agrupaban a los propietarios por rama de actividad. Cada centro debía enviar delegados a un consejo directivo que elegiría la junta ejecutiva, conformada por un presidente, un vicepresidente, un tesorero, un secretario y 5 vocales. Los funcionarios más destacados son Pedro Christoffersen, de origen noruego, ligado al comercio marítimo, a la construcción de las vías férreas, propietario de grandes extensiones de tierra. También se destaca el doctor Joaquín Anchorena, propietario de tierras, abogado y una de las caras visibles para presionar al poder público. A su vez, se encontraban Guillermo Leguizamón y Santiago Farrell, representantes del sector ferroviario, el doctor Emilio Ravignani, representante del comercio de librería y papelería, entre otros. Estos centros patronales eran los que proveían los fondos con los que contaba la organización para sostener los servicios que brindaban los patrones. La autora destaca algunos de estos servicios como el reclutamiento del personal libre o el servicio de información y vigilancia, acompañado de la creación de un cuerpo de policía privado. Respecto a la organización de la Asociación del Trabajo, Rápalo sostiene que esta sería una supraorganización corporativa
que buscaría superar el marco de las organizaciones sectoriales para intentar conformar una fuerza patronal homogénea que actuara como articuladora social y política. Según Rápalo, la Asociación del Trabajo se constituyó como un polo de presión de la clase propietaria que logró torcer la política obrerista. En ocasiones, las acciones de presión como los lockouts o la manipulación de la prensa para delimitar la opinión pública en contra del gobierno jugaron un rol fundamental al alterar las decisiones tomadas por el gobierno radical, caracterizado por su peso a favor de los trabajadores. La Asociación del Trabajo y sus caras visibles hicieron uso de su poder político, económico y social para presionar al gobierno y llegar al punto de amenazar con bloquear todos los puertos del país e iniciar un lockout en el puerto de Buenos Aires. Un claro ejemplo del viraje de la política obrerista de Irigoyen, debido a las acciones y amenazas de la Asociación del Trabajo, fue el establecimiento de la libertad de trabajo en el puerto de Buenos Aires. Rápalo agrega que estos grandes empresarios tenían un factor que los favorecía. Todos estaban concentrados en la capital, compartían vínculos familiares y espacio de sociabilidad. Por lo tanto, era mucho más fácil cohesionarse y agruparse rápidamente frente al accionar obrero y estatal. La Asociación del Trabajo desarrolló estrategias para incorporar miembros, pero también para disciplinar, como la amenaza o el boicot. Al no lograr terminar con la política laboral del gobierno de Irigoyen, esta organización utilizó un sistema de propaganda destinada mediante el boletín de servicios a los patrones y mediante la concordia a los trabajadores. De esta manera buscaba autopromocionarse, informando sobre sus objetivos, financiamiento, estrategias, entre otros. Lo que los patrones más valoraban eran los servicios de colocación, información y vigilancia con fines de persecución política y sindical que luego se articularían con la Liga Patriótica. También, la Asociación del Trabajo brindaba servicios para obstruir la sanción de leyes en favor de los trabajadores, movilizando sus contactos o diseñando estrategias para evadirlas. Esta organización fue creada para defender los intereses de la industria y el comercio. Se estableció en defensa del derecho de los comerciantes e industriales a elegir y despedir libremente a empleados y obreros. Esto es la denominada libertad de trabajo. A su vez, esta libertad implicaba el derecho de los patronales a imponer su voluntad en los lugares de trabajo, por ejemplo, los salarios, las jornadas laborales, las condiciones de trabajo, etc. Además, creían en el derecho a utilizar sus propias fuerzas y dispositivos para garantizar su autoridad frente a los trabajadores. Por lo tanto, en situaciones de huelga, exigían protección del Estado para sus fuerzas de choque. También pretendían la ilegalización de sindicatos, la prensa obrera y la libertad de manifestación. De esta manera, la clase propietaria logró varias alianzas con la prensa gráfica, miembros de las Fuerzas Armadas y sectores de la Iglesia Católica, así como también contó con la complicidad del Poder Judicial, parte del Congreso y gobernadores provinciales anti-irigoyenistas. En ese sentido, es importante destacar en la prensa gráfica al diario La Nación, el cual fue la voz pública de la organización patronal con la cual coincidían las críticas a la política obrerista de Irigoyen. Es así que buscaron desestabilizar al gobierno mediante medidas o amenazas enmarcando la ofensiva patronal. Es relevante resaltar que, previo a la creación de la Asociación del Trabajo, existieron distintos núcleos propatronales que, junto a otras instituciones como la Iglesia Católica, intervinieron directamente en el mercado de trabajo. La autora pone especial énfasis en el papel de los círculos católicos obreros, los cuales tuvieron un vínculo con los primeros intentos de organización patronal. Los propietarios aportaron a la financiación y dirección de los mismos, pero a su vez adoptaron su matriz organizativa que se mantuvo hasta la creación de la Asociación del Trabajo. Otro antecedente de esta organización fue la Sociedad Protectora del Trabajo Libre, fundada en 1905. Esta reclutó mano de obra rompehuelgas y fuerzas de choque para las empresas ligadas al agro y a los puertos. La Asociación del Trabajo buscaba instaurar un régimen en el que se anularan los riesgos que las clases propietarias veían en la democracia. Por lo tanto, perseguían cualquier posible contrapeso como el sindicalismo, la educación pública, la prensa, la legislación laboral, la reforma universitaria, entre otros, con el objetivo de que la patronal ejerciera su voluntad absoluta sin ningún cuestionamiento. A partir de 1919, las patronales generaron huelgas defensivas ante las concesiones que se habían realizado anteriormente a los obreros, con el objetivo de recuperar su poder. De esta forma, se realizaron persecuciones a los trabajadores, quienes como reacción llevaron a cabo rebeliones, lo cual justificaría el posterior accionar de las fuerzas públicas y las fuerzas patronales.
Entre 1919 y 1921, la Asociación del Trabajo se enmarcó en un proyecto de contraofensiva patronal desplegado tanto en la capital federal como en el interior del país. En esta ofensiva, tanto la Asociación del Trabajo como la Liga Patriótica trabajaron de manera conjunta y paralela para llevar a cabo acciones violentas ofensivas. Además, ambas organizaciones funcionaban a la par en su financiamiento, estructura organizativa y cuerpos directivos. Luego de la Semana Trágica, la Liga funcionó como un complemento de la Asociación del Trabajo que representaba la voluntad de los patrones. Al contrario de lo que afirma la historiografía, la autora sostiene que la conflictividad social no se frenó en 1919, sino que hubo una dinámica entre la Asociación del Trabajo, la organización obrera y el gobierno que demostró el alcance de los actores. Fundamentalmente, la Asociación del Trabajo puso límites concretos a las demandas y organización obrera y presionó al gobierno para que garantizara la libertad del trabajo. Por ejemplo, la ya mencionada puesta en marcha de un lockout al puerto de Buenos Aires en febrero y marzo de 1919. A su vez, la organización presionó al gobierno para evitar cualquier reforma de la legislación laboral. Por ejemplo, se opuso a la jornada laboral de 8 horas o a la ley de accidentes de trabajo. Hacia 1921, la autora observa un viraje en las políticas del gobierno al darle garantías para la libertad del trabajo en el puerto de Buenos Aires. Esto coronaba las estrategias ofensivas de la patronal y consagraba un principio elemental. Este es que para transformar las relaciones de fuerzas entre patrones y obreros era central que los primeros contaran con el apoyo del gobierno y de la fuerza pública. Rápalo analiza los rasgos políticos autoritarios que fueron conformando el entramado de la nueva derecha. Con la pretensión de convertir a los trabajadores en seres sumisos y subordinar al trabajo al capital, se aplicó violencia física y se adaptó al capitalismo a un marco autoritario. Esto se ve reflejado en publicaciones de la Asociación del Trabajo o en intelectuales que siguieron de cerca al fascismo italiano y lo tomaron como guía. La autora sostiene que frente al avance de la Asociación del Trabajo se dio una desmovilización de los trabajadores. En 1922 asume la presidencia Marcelo T. de Alvear, gobierno más identificado con los intereses patronales. Durante este periodo, la Asociación del Trabajo disminuye su intervención, pero hacia 1927, cuando Irigoyen vuelve a presentar su candidatura y se reactiva la conflictividad obrera, la Asociación del Trabajo vuelve al juego. Sin embargo, hacia 1929, luego de varios triunfos obreros, quedó debilitada. Esta organización y la patronal celebraron el golpe de Estado de 1930 y las políticas represivas llevadas a cabo por la dictadura. Además, sumando al aporte de la autora, se puede pensar en los distintos cambios que pueden explicar la desmovilización obrera. Durante el gobierno de Alvear se destacó una gran estabilidad económica y política, el descenso de huelgas y una mejora en las condiciones de los trabajadores. De hecho, las grandes reformas legislativas fueron hechas bajo su mandato. Por ejemplo, se estableció el 1 de mayo como feriado para los empleados del Estado, se sancionó una ley para proteger a mujeres y niños que trabajaban en fábricas y otra que obligaba a pagar los sueldos en dinero y no en bienes. Desde ya, muchas gracias por tu atención y por haber visto este video. Cualquier consulta, no duden en enviarme un mail.